Hola Antonio, encantado de saludarte. Hola Rafa, igualmente. Hoy hablaremos unos minutitos de tu libro Universo Stallone. ¿Cómo surge Sí. la idea de publicar este libro? Bueno, yo soy fan de Stallone desde de toda la vida, ¿no? Desde pequeñito. Y la verdad es que hace unos años pensé en publicar un blog. Empecé a escribir en un blog, pero era tanta la información que tenía que dar que las entradas me quedaban extensísimas. O sea, era una cosa como inabarcable. Y yo decía, jo, es que esto no lo va a leer nadie. Así que nada, se lo comenté a un amigo que se mueve en este mundillo de las editoriales y tal. Ajá. Y bueno, él me propuso, y bueno, ¿y por qué no lo conviertes en un libro? Y pues sí, al final me puse con ello, empecé a escribir un poco, tampoco tenía en mente hacer un libro, empecé a escribir un poco para mí, Ujú. pero efectivamente ya vi que la cosa alcanzaba una extensión importante y sí, ya al final pues tuve en mente enmarcarlo en formato libro. Este es digamos, la primera etapa del mito, lo subtitulas desde 1946 hasta 1992. ¿Por qué te paras ahí? ¿Por qué esa es la fecha clave? Bueno, en primer lugar por la extensión del tema a tratar. O Ajá. sea, decidí que había que pararse en un punto porque en principio iba a tratar toda la carrera de Stallone. Pero teniendo en cuenta que este primer volumen hasta 1992 son ya 432 páginas, dije, es que me va a salir al final un libro de más de 1000 páginas. Entonces decidí parar en el 92. Primero por eso y segundo porque me parece que el 92 es el punto de inflexión, el primer punto de inflexión importante en la carrera de Stallone. Sí. ¿Por qué? Porque en el 92 hace alto Mi madre dispara, que supone un batacazo tremendo de taquilla. Es su tercera comedia y es un varapalo tremendo para él y para sus fans. Y justo al año siguiente él vuelve de forma triunfal con Máximo Riesgo. Entonces me Hmm. parece que su primera etapa termina con Alto mi madre dispara y ya la segunda comienza efectivamente con Máximo Riesgo, ¿no? Es que esa película yo recuerdo cuando se estrenó que yo me eché las manos a la cabeza y digo, ¿pero qué hace este hombre? Sí, yo la defiendo, ¿eh? ¿Ah, Yo sí? tengo que decir que sí, sí, yo... Es una película que de verdad la he visto varias veces en diferentes épocas, o sea, no solamente de pequeño, que la fui a Ah. ver al cine además, la he visto en diferentes épocas y de verdad que no le encuentro tantos problemas como la gente quiere ver. Yo creo que se ha creado más leyenda en torno a esa película porque hay otras películas de la época que son infinitamente inferiores en calidad y que sin embargo han triunfado. Mm. Mm, yo creo que se ha generado esa leyenda en torno a esa película en la que se afirma que Schwarzenegger lanzó el rumor de que quería protagonizar esta película precisamente para que Stallone se interesara por ella Mm. y así perjudicarle en su carrera de forma consciente. Y entonces, bueno, pues yo creo que la cosa se ha extendido y efectivamente ha pasado a formar parte de la carrera de Stallone, pero yo personalmente no creo que sea así, la verdad. O sea, le damos una nueva oportunidad. Yo es que la vi, ya te digo, cuando las estrenaron, que era yo pequeñísimo, pero le damos una segunda oportunidad, ¿no? Lo que no hayamos visto más. Sí, yo te sugiero que se la des y que además la veas con, no sé, olvidándote de todo lo que has oído con respecto a ella. O sea, enfréntate a ella de una forma limpia y libre de prejuicios. Es una película muy divertida, muy disfrutable, después de, pues eso, en sobremesa, una tarde, es una película muy, muy entretenida para disfrutar en familia, sin Ajá. duda. El prólogo de Universo Stallone veo que es de José Viruete. ¿Puedes hablarnos de él? ¿Quién es? ¿Dónde se mueve? ¿Por qué le has convocado a este prólogo? Sí, bueno, José Viruete es amigo mío desde hace algunos años. Se ha convertido con el paso de los años en una especie de gurú de la cultura pop de este país. Él tiene una página web muy exitosa desde hace muchos años que se llama viruete.com, Sí. en la que habla pues de la cultura pop, pero desde todas sus variantes, ¿no? Desde cómic, videojuegos, cantantes, a partir, pues digamos, desde los 80 hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, ya te digo, él es amigo mío desde hace un tiempo, se lo propuse, él sabe que soy muy fan de Stallone y confió en el proyecto y Hmm. accedió a escribir el prólogo y yo súper feliz porque Viruete es un tío que tiene muchísimo talento. Sí, sí que es verdad.
Y hablando de Stallone, ¿cómo un Sí. chico pobre consigue convertirse en un icono del cine de los 80? Pues a base de esfuerzo, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio y sobre todo de constancia. Eh, Stallone, vamos a ver, es una persona que sufrió el rechazo prácticamente desde su nacimiento, ¿no? Hmm. Cuando él nace, una negligencia médica provoca que media parte de su cara se quede paralizada de por vida, y eso provoca, en primer lugar, el rechazo de su padre, el rechazo paterno. O sea, ya empezamos por ahí. Después vendría el rechazo social en el colegio por parte de los demás compañeros, y a continuación el rechazo profesional, cuando ya decide convertirse en actor y prácticamente le rechazan en todas las agencias de Nueva York. ¿Qué ocurre? Pues que es un tío que cuando tienes una infancia así y una adolescencia así, hay dos posibles caminos, entiendo yo: o hundirte definitivamente o salir adelante endurecido, ¿no? Con todas esas experiencias. Stallone pertenece al segundo grupo, y yo creo que todas esas experiencias lo que hacían era, de alguna forma, reforzar su capacidad de superación, ¿no? Ajá. ¿Y qué ocurre? Pues que, bueno, a base de insistencia, de perseverancia y sobre todo de creer en un sueño, de creer firmemente en sus posibilidades, pues entregó un guión maravilloso con Rocky, y a partir de ahí el resto es historia. Ahora hablaremos de Rocky, pero antes de su primera etapa como actor amateur, semidesconocido, ¿qué sería lo más destacable? ¿Te refieres antes de Rocky? Justo antes Sí, de justo Rocky. antes de Rocky, esa etapa que realmente pues, que iba vagabundeando por ahí, por las productoras. Sí, bueno, antes de Rocky él ya había participado en películas de las mayors, o sea, ya había entrado en buenas producciones, pero con papeles muy secundarios. Él había participado en una película con Robert Mitchum titulada Adiós Muñeca. Es muy buena esa película. Sí, sí es buena, a mí también me gusta mucho. El protagonista era el detective Philip Marlowe, ¿no? Un noir muy bueno. Había hecho junto a Jack Lemmon El prisionero de la Segunda Avenida, que también estaba bastante bien. Esos dos son los títulos que había hecho justo antes de Rocky. Bueno, y luego dos o tres películas con Roger Corman, ya como protagonista, pero de corte bastante inferior, ¿no? Aunque tuvieron cierto éxito comercial. O sea, él ya estaba introducido, digamos, en el mecanismo de Hollywood, Sí. en mayor o menor medida. Pero justo antes de eso, efectivamente, pues había hecho un par de títulos independientes, muy, muy independientes. Uno fue No hay lugar para esconderse, cuyo director tuvo la amabilidad de concederme una entrevista para el libro, que se recoge íntegra al final, Robert Allen Schnitzer. Y la otra fue Los señores de Flatbush, y yo creo, de Stephen Verona, y yo creo que Los señores de Flatbush es lo más destacable de esa etapa. Es una película maravillosa, sin duda, muy desconocida, pero que, bueno, realmente nos descubre al Sylvester Stallone tal y como lo veríamos tiempo después, ¿no? Con una potencia y una garra y un magnetismo muy especial en pantalla, ¿no? Ese fue Los señores de Flatbush, para todo aquel que le interese la figura de Stallone. Sí. Digamos que es el prólogo a Rocky, ¿no? Ajá. Es un prólogo, es una buena forma de ver lo que Stallone lleva dentro y está a punto de entregarnos, ¿no? 4 años después. Ya se estaba cocinando algo ahí, ¿no? Ya se estaba moviendo. Sí, sin duda, porque además es que en Los señores de Flatbush Stallone recuerda mucho, tanto estéticamente como en su forma de actuar, al Rocky Balboa, que haría un par de años después. En ademanes, en la forma de declamar, incluso, ya te digo, físicamente lleva en el vestuario, eso evidentemente es una gran casualidad, pero va vestido con una camiseta gris permanentemente sudada, que recuerda en todo momento a la de Rocky Balboa, ¿no? Sí. Cuando entrena, sí. ¿Y cómo se gesta ya el guión de Rocky? Porque está basado en hechos reales, ¿verdad? Bueno, el guión, efectivamente, está basado en hechos reales por partida doble. Por un lado, está basado en un combate real disputado entre Muhammad Ali, el campeón de los pesos pesados en aquel tiempo, y Chuck Wepner, un boxeador de tercera categoría, con el que Ali se enfrentó por puro trámite,
¿no? Una de estas peleas que ayudan a que los púgiles, pues aparte de generar un poco más de dinero en sus arcas, pues retengan el título y sigan generando interés. Iba a ser un combate de puro trámite, ya te digo, porque este hombre, Chuck Wepner, era un boxeador pues sin ningún tipo de categoría, muy tosco, muy torpe en movimientos, no había pasado más allá de clubs boxeando. Y sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa del mundo del pugilismo y del boxeo cuando este hombre llega a los 15 asaltos y Ali todavía no ha conseguido tumbarle? Eso fue una historia. Bueno, al final hay que decir que a falta de 10 segundos para el final del combate, Ali acabó tumbándole. Pero bueno, realmente el árbitro empezó a contar y antes de que terminara paró el combate por KO técnico y este hombre consiguió levantarse por su propio pie. O sea, fue una cosa como con muchísimo corazón, ¿no? Una historia con mucho corazón que inspiró totalmente a Stallone, que la vio en un cine por circuito cerrado, porque evidentemente no tenía dinero en aquel tiempo para costearse una entrada para ir al boxeo, y salió del cine totalmente obnubilado, ¿no? Con lo que acababa de ver. Y por otra parte, como te digo, esa fue la primera fuente de inspiración, y la segunda fueron las propias vivencias de Stallone, ¿no? En aquel tiempo, pues eso, su lucha diaria en las calles, su nivel de pobreza máximo y efectivamente su capacidad de trabajo y de sacrificio, ¿no? Todo eso fueron elementos que acabaron gestando la historia de Rocky y uno de los guiones pues más inspiradores, ¿no? De la historia. Y de toda una saga. Y toda una saga, efectivamente, aunque la saga fue luego evolucionando por otro tipo de derroteros que también hicieron las delicias del público. Bueno, pero sí, efectivamente, dieron lugar a toda la saga del potro italiano que a día de hoy, como ya sabemos, continúa. Sí, no para. Sí, en enero se estrena Creed 2, ¿no? Que es el spin-off, digamos, de Rocky, eso pero es. que bueno, que forma parte de la saga también. Y en esta primera parte de Rocky también hay una historia de cómo Stallone vende el guión a las productoras y cómo se mueve, ¿no? Cuéntanos también un poquito cómo sucedió todo esto. Sí, pues Stallone, bueno, a mediados de los 70, Stallone en Nueva York tenía una actividad frenética como escritor. Ahí escribió varios guiones y escribió incluso una novela que luego acabaría también convertida en película, que fue Hell's Kitchen, la novela, la película Paradise Alley, la cocina del infierno. Bueno, en este tiempo él tuvo muchísimas ideas, etcétera, y justo cuando terminó de ver ese combate con Chuck Wepner, él se puso a darle vueltas al concepto de Rocky. Él ya lo tenía en la cabeza. ¿Qué ocurrió? Que cuando se trasladó a Hollywood con su familia para empezar su carrera como actor, conoció a los productores Robert Chartoff e Irwin Winkler, que eran dos productores independientes que en aquel tiempo hacían trabajos para United Artists, y a través de un amigo común de ambos, Jim Kirkwood, este hombre les presentó a Stallone, ¿no? Porque Jane Oliver, que era la representante que Stallone encontró allí en Hollywood, le habló de él a Kirkwood. El caso es que, bueno, a través de todas esas carambolas de gente conocida, vamos, así es como funciona Hollywood y como siempre ocurre, pues Stallone entró en contacto con esta gente. Él llevaba bajo el brazo como carta de presentación la película de Los Señores de Flatbush, que como te digo había funcionado muy bien, la crítica la había reconocido bastante en Nueva York. Y a Chartoff y a Winkler les gustó muchísimo esa película, pero en aquel momento pues no encontraron ningún papel para él. Le dijeron, pues mira, nos gusta mucho cómo actúas, pero no tenemos nada para ti. Y Stallone, que fue la gran casualidad de su vida, desde salir del despacho, pues se giró, eso lo cuenta él, se giró y dijo, bueno, también escribo, o por cierto, también escribo algunas cosas. Y efectivamente, pues estos dos hombres sí se mostraron ilusionados, mostraron interés para leer algo de lo que hubiera escrito y se lo pidieron. 3 días después, Stallone todavía no había escrito ahí el guión de Rocky. Como esta gente se interesó por esa historia, pues en 3 días lo escribió. Se puso día y noche. Él dice que tomaba incluso tabletas de cafeína para mantenerse despierto.
Sí, y acabó escribiendo un guión, se lo presentó. Es cierto que de la historia original solamente quedaría un 10%, porque la historia al principio era bien distinta, pero los productores confiaron en el guión y le dijeron, adelante, vamos a venderle, vamos a intentar venderle esto a United Artists, etcétera. Una leyenda, no leyenda, bueno, digamos que una deformación de la historia que ha circulado siempre es que Stallone iba con su guión y lo ofreció, y la productora le ofreció, le llegó a ofrecer incluso hasta $350,000 que él no aceptó porque quería protagonizar en la historia. Eso es verdad a medias. Es decir, es cierto que United Artists se interesó por el guión y le ofreció a Stallone ese dinero para que se lo cediera íntegramente a cambio de que la protagonizara una estrella de aquel momento. Ryan O'Neal, Gene Hackman, incluso Paul Newman sonaron para rodarla. Esa parte es cierta, pero también es cierto que Stallone ya contaba con el apoyo de dos productores como Chartoff y Winkler, y eso fue la clave de que él se empecinara en no venderlo, ¿no? Si hubiera estado solo en aquel momento y le hubieran plantado un cheque de $350,000, probablemente, ese es mi punto de vista, la historia hubiera cambiado y Stallone hubiese vendido su guión, porque en aquel momento, según cuenta él, solamente tenía $106 en el banco. Así que bueno, esa fue un poco la historia de cómo se gestó el proyecto de Rocky. Digamos que siempre con dos productores potentes ya interesados en su guión, ¿no? Igualmente fue una negociación muy dura, ¿no? El tema de eso, del guión, de protagonizarlo él, el otros no querían. Sí la fue, ya te digo, por eso. United Artists les gustó mucho el guión porque el guión era muy potente, a la vista está. Pero claro, Stallone era un completo desconocido. Entonces ellos no querían arriesgarse a que ese chico que no conocía a nadie protagonizara una película de estudio, que ni siquiera iba a ser una gran película, porque iban a ver una película de bajo presupuesto en cualquier caso. Evidentemente el presupuesto se habría incrementado si hubiesen contratado a una gran estrella, pero el presupuesto destinado a la película era bajo y no querían arriesgarse. Entonces al principio le ofrecieron $100,000, él dijo que no, que quería protagonizarla él. 150,000, 200,000 y hasta 350,000. Y Stallone dijo que no y que la protagonizaba él. ¿Qué pasó? Pues que los ejecutivos acabaron accediendo, pero sí que es verdad que les pusieron unas condiciones leoninas a Chartoff y Winkler, hasta el punto de que el presupuesto inicial iba a ser de $1,5 millones, y al ver que, bueno, al aceptar la propuesta de Stallone como protagonista, dijeron, de acuerdo, aceptamos a Stallone, pero vamos a rebajar el presupuesto a $1 millón, y todo lo que os paséis de este presupuesto rodando la película lo vais a tener que avalar con vuestras propiedades. Eso a Chartoff y Winkler, sí. Ya te digo. Estos productores pues hipotecaron su casa, su coche, porque igual eran dos idealistas que vieron el potencial en Stallone y en su historia, y aceptaron unas condiciones que, bueno, y aparte otras muchas cláusulas, como que si realmente veían que Stallone no funcionaba, daba igual que estuvieran a mitad de rodaje, United Artists se reservaba el derecho de sustituirle en el momento que fuera, ¿no? En cualquier momento. Entonces, bueno, con esos mimbres pues se pusieron manos a la obra y surgió lo que surgió. ¿Y cómo cambia la vida a Stallone a partir de Rocky? Bueno, a Stallone le cambia la vida, le cambia todo. Pues la familia Stallone se vuelve millonaria, en primer lugar. Pasan de vivir en un apartamento y de no tener prácticamente para comer. Stallone tuvo que vender a su perro para... Sí, esa es otra historia también interesante. Exacto, su perro, que tendría su particular homenaje, el pobrecito, en Rocky. Aparece el perro, sí, que va con Stallone en Rocky, que corre con él, es su perro de verdad, sí, su mascota verdadera, de nombre Butkus. Stallone tuvo que vender a su perro porque no tenía dinero, literalmente, para alimentarlo y para alimentar a su familia. En aquel tiempo, además, nació su primer hijo, Sage, tristemente fallecido hace unos años. Y realmente estaba en una situación muy ahogada. ¿Qué ocurre? Que
él había aceptado cobrar una parte, el salario mínimo que establecía el sindicato de actores para protagonizar la película, a cambio de un 10% de los beneficios de taquilla en caso de que hubiera beneficios de taquilla, que la productora lo veía de lo más improbable. La película generó 117 millones de dólares de ganancias, con lo cual eso fuera 117 solamente de taquilla. Luego todo el merchandising que generó, tremendo. No te digo cercano a Star Wars, pero vamos, fue una cosa importante también. Pues Stallone se embolsó de la noche a la mañana 17 millones de dólares y aquello le cambió por completo, claro, no solamente en el estatus socioeconómico, sino también en el personal, ¿no? Él mismo reconoce que se volvió una persona mucho más egocéntrica, o sea, pasar de ser un completo desconocido a tener todos los focos de un país, bueno, y de un planeta, te diría, porque es que Rocky sacudió todo el planeta. Pasar de nada a todo en tan poco tiempo, pues tienes que ser una persona muy, muy, muy asentada y muy fuerte para que no se te vaya la cabeza. Y claro, Stallone no fue una excepción y realmente sí, el ego se le disparó y todo el favor del público que había logrado con la película de Rocky, con el estreno y con esa historia tan emotiva y tan inspiradora, pues empezó a perderlo de forma paulatina, a medida que daba entrevistas y a medida que se iba destapando su verdadero yo, empezó a mostrar una personalidad arrogante, una personalidad muy... pues eso, una personalidad que con una falta evidente de equilibrio, ¿no? Con tanto dinero ganado de la noche a la mañana, ¿no? Él mismo se vendía a sí mismo como el salvador del cine, ¿no? Del nuevo Hollywood. El nuevo Mesías. Si exacto, como si él tuviera la clave del éxito, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso realmente Rocky cambió la vida de Stallone y de toda la familia de Stallone, no solo de su mujer, no solo de su familia directa, sino de su madre, de su padre. O sea, Stallone, como él mismo afirma, retiró a toda su familia después de Rocky y bueno, pues tuvo, claro, su parte buena y su parte mala. Antes la has mencionado, en los 80 estaba por ahí pululando también Schwarzenegger tomando su trozo del pastel. ¿Hubo rivalidad real? ¿Fue impostada? ¿Cómo estaba el tema en esa época? Sí, la hubo. Ellos mismos reconocen que hubo una temporada que no podían estar en la misma habitación, que no podían coincidir. Yo creo que los egos se disparan a mediados de los 80. Ellos se conocen mucho antes. Schwarzenegger y Stallone se conocen en el 76. Ajá. En los Globos de Oro, en la ceremonia de los Globos de Oro, en la que Schwarzenegger resulta ganador por su trabajo, ganador al mejor nuevo actor del año, por su trabajo en Stay Hungry, aquí se tituló, me parece, Músculos de Acero, una película de Bob Rafelson que estaba ambientada en un gimnasio con Jeff Bridges y tal. Schwarzenegger coprotagonizaba la película junto a Bridges y estaba muy bien, realmente. Y él ganó un Globo de Oro ahí. Ellos coincidieron en esa ceremonia. De hecho, Stallone le ofreció en aquella ceremonia un papel en su siguiente película, en La cocina del infierno, a Schwarzenegger, que él rechazó amablemente. Pero en principio ahí todavía no había habido ningún tipo de disputa, porque bueno, Schwarzenegger era una estrella en el mundo del culturismo, pero en el cinematográfico todavía era un completo desconocido. Sí. ¿Qué pasa? Que después llega Conan, Schwarzenegger se convierte en un mito y a mediados de los 80 empieza la rivalidad entre películas, que si te fijas es como es que resulta incluso cómica, porque uno hace Rambo y el otro hace Comando. Sí. Y luego Stallone hace Cobra y el cartel de Cobra es un calco del de Terminator que había hecho 2 años antes Schwarzenegger. O sea, y luego ya la rivalidad llegaría a su punto álgido a finales de los 80, cuando ya directamente en las películas que protagoniza cada uno se ponen a tirarse pullas el uno al otro sin ningún tipo de tapujo, ¿no?
Schwarzenegger se pone a bromear sobre el físico de Stallone en Los gemelos golpean dos veces, en una escena muy graciosa en la que ve a Stallone en el cartel de Rambo y le ve así, pues, bueno, eso como sale él en el cartel de Rambo, ¿no? Que salía así con el torso al aire y tal. Y Schwarzenegger se toca así el brazo y le hace un gesto despectivo al otro como diciendo, bah, tú no estás fuerte, yo estoy mucho más. Y luego Stallone pues haría lo mismo. En Tango y Cash directamente salía un tipo muy feo, con una cara totalmente deforme en la cárcel y Stallone le dice, sí, ya te recuerdo, me encantaste en Conan el Bárbaro. Bueno, cosas así. O sea, y no serían las únicas, ¿eh? Hubo varias a lo largo de... Pero bueno. Ya se han arreglado, ¿no? Ya salieron juntos en las películas que dirigió Stallone. Sí. Yo creo que, además, esos piques venían de la juventud de ambos, ¿no? De esos egos disparados que trae la propia juventud. Ya en la edad adulta, pues evidentemente, yo creo que las cosas vuelven a su cauce. Luego, aparte, son dos personas muy inteligentes, Stallone y Schwarzenegger, y fundamentalmente son dos hombres de negocios que entienden el show business como nadie. Y no te voy a decir que sea una amistad interesada, porque no lo creo, pero que evidentemente les viene mejor a ambos llevarse bien y hacer alguna película juntos de vez en cuando y prodigarse en redes sociales, eso está claro. Y a nivel personal, ¿cuáles son las películas de Stallone que más has disfrutado tú? Pues mira, dejando aparte Rocky, que yo creo que es el recurso más fácil, más fácil y que realmente es la que más me gusta. A mí hay un par de películas de los 80 que me gustan muchísimo y están totalmente olvidadas. Pues cuéntanos. Una es Yo el Halcón. Ajá. Una es Yo el Halcón, que la crítica denostó en su momento. Esa es de Canon Films, ¿no? Creo que... Esa es de Canon Films, sí, exactamente. Es una película de Canon Films que dirigió el propio Menachem Golan, que ya te digo que la crítica la vapuleó en su día, todo el mundo se rió de ella y me parece que está estupendamente bien rodada. O sea, precisamente la crítica se cebó porque decían, ¿cómo este hombre ha podido hacer una película de pulsos? O sea, ¿qué tiene un pulso? ¿Qué tiene un pulso de espectacular para poder hacer una película sobre eso? Y a mí me parece que realmente ese es el principal el principal éxito de esa película, ¿no? Que consiguió realmente que los pulsos resultaran una actividad, pues igual de emocionante que puede ser el partido final de Evasión o Victoria o el combate de cualquier Rocky. Y luego hay otra que la rodó 2 años después, que me parece de hecho que forma una especie de díptico con esta de Yo el Halcón, aunque son personajes diferentes y las historias no tienen nada que ver. Sí que es verdad que el personaje comparte el mismo espíritu de hombre mundano, superado por las circunstancias, que trata de conseguir algo con los pocos medios de que dispone, que fue Encerrado, Lock Up, una película del 89, ambientada en un entorno carcelario. Esa película me encanta, dirigida por John Flynn, un director clásico, una película fantástica, estupenda. Sí, yo coincido con esta de Encerrado y yo también añado una que es la de Cobra, que me parece un disparate maravilloso. O sea, yo la disfruto cada vez que la echan en la tele o la tengo por ahí y la veo, me parece sublime. Sí, Cobra tiene muchísimo fandom. Puede que sea, de hecho, la película de los 80 que más fans tiene de Stallone. A mí también me gusta mucho, no es de las que más me gustan porque me parece que tiene muchos problemas de guión y sobre todo de montaje. Muchísimos. Sí, es una película que también se vio perjudicada por una mutilación en el montaje brutal que le hicieron. La película duraba en principio 40 minutos más y la excesiva violencia obligó a que el estudio la recortara y me parece que ahí pues se perdió muchísimo de lo que la película pretendía contar. No obstante, la estética de Stallone es historia viva de los 80. Yo creo que yo personalmente cuando pienso en Stallone, la primera imagen que se me viene a la cabeza es la de las gafas de espejo y la cerilla en la boca. Sí, el cartel de Cobra. ¿Verdad? Pero te digo incluso antes que Rocky o que Rambo, ¿eh? Sí. Y sí, o sea, ya te digo, es una película que tiene mucho fandom.
Para mí no es de las mejores, pero sin duda reivindicable en cualquier caso. ¿Y tú crees que en general la carrera de Stallone está infravalorada? Sí, sin duda, sin duda. En aquel tiempo, además, desde luego, no solamente infravalorada, sino que con Stallone, yo creo que la crítica se estrenó en una cosa que luego fue bastante habitual en los años posteriores y que, gracias a Dios, hoy, bueno, tampoco es que lea mucha crítica hoy en día, pero yo creo que ya ha terminado. Y es que cayeron en el insulto personal. Ajá. O sea, ya no es solamente que entrasen a valorar de forma positiva o negativa su trabajo, es que se cayó en una serie de calificativos con este actor que no había ocurrido nunca hasta la fecha. Pues desde nazi, en el libro se recogen algunas reseñas de la época, y aquí en España sobre todo fue una cosa salvaje, ¿no? Cuando apareció Rambo, nazi, bueno, fascista de todos los colores, y no solamente se le insultaba a él, sino también a su público. O sea, se decía que su público, pues eso, estaba formado poco menos que por descerebrados, que Stallone debería alimentar más su alma que sus músculos. Bueno, una serie de cosas que bueno, que también son fruto de su época, ¿no? En un momento en los 80 en el que la crítica en España era poco menos que el poder, ¿no? Estaba muy al servicio del poder, pues bueno, yo creo que se dejaban llevar por determinados impulsos que a día de hoy, gracias a Dios, no pasa. Y bueno, contestando a tu pregunta, sí, efectivamente ha estado muy infravalorada. Yo creo que Stallone te puede gustar más o menos como actor. Probablemente entrados los 80 él cayera en una serie de lugares comunes en la mayoría de sus interpretaciones, pero lo que está claro es que es un tipo que ha intervenido en el guión de todas sus películas, sí, que ha puesto mucho de él en todas esas películas, o sea, que ha aportado mucho de sus experiencias propias. Desde luego se deja el alma, ¿eh? Cuando hace una película el tipo se implica. Sin duda, sin duda. Ya no solamente que no rodase en los 80 la mayoría de escenas, o sea, que las rodase él sin la ayuda de especialistas, es que realmente ponía todo el corazón, o sea, se implicaba, era un actor que miraba detrás de la cámara, o sea, que rodaba su secuencia, eso lo dice muy bien su compañera de reparto en Halcones de la Noche, una película de los 80, en la que decía que Stallone se implicaba al 100% en todos los procesos de la película, en dirección, en guión, en interpretación, hasta en la música, hasta en música, ¿no? Hablaba con los compositores y demás. Eso no lo hacía ningún otro actor, es muy complicado. Claro. Es muy complicado que se implique porque aparte es muy complicado que un actor domine la técnica cinematográfica en el aspecto técnico. O sea, y aparte tampoco tiene por qué, un actor no tiene por qué saber qué foco se va a utilizar, no sé qué. Pues es que Stallone es un tipo que lo sabía, o sea, y conocía toda esa nomenclatura porque fundamentalmente es un fanático del cine y le encanta su trabajo y es un auténtico adicto al trabajo y es realmente creo que todos esos méritos nunca se le han reconocido y nos hemos quedado con, o algunos se quedaron con su estética de músculos totalmente hinchados, que por otra parte también es algo meritorio bajo mi punto de vista, o sea, no creo que sea algo para quitar méritos, sino al revés, ¿no? Mantener ese físico también es algo para tener en cuenta. En fin, sí, yo creo que ha estado muy infravalorado. Ahora mismo, gracias a Dios, hay una serie de nueva generación dentro del sector crítico, pues que están empezando a reivindicar aquellos trabajos, ¿no? Que los abordan con una mentalidad, pues, como más limpia, más libre de prejuicios y que están viendo realmente las bondades de todo aquel trabajo que hizo Stallone. De hecho, si no me equivoco, la película Evasión o Victoria, él decide que sea John Huston el que sea el que esté de ahí detrás, ¿no? Porque de alguna manera él quería aprender a hacer cine y aprender de los maestros Sí, bueno, él... no me consta que fuese una decisión de Stallone. No, pero que bueno, que él metió mano ahí para que eso fuese así. Sí, no, y tan contento. Evasión o Victoria para él fue como un remanso de paz, fue como un descanso, porque él venía de
acababa de rodar Halcones de la Noche y de rodar Rocky 2 como director, como actor. Bueno, venía de una actividad frenética, ¿no? A todos los niveles, y para él fue un remanso de paz, evasión o victoria, efectivamente, porque no se vio involucrado ni en guión ni en dirección. Él decía que haberle discutido cualquier plano a John Huston habría sido un suicidio. Un suicidio porque John Huston era un maestro y aparte, por lo visto, tenía bastante mala leche. Sí. O sea que él era consciente de aquello y entonces se lo tomó, bueno, pues a nivel actoral plenamente, disfrutó de su trabajo y acató todas las órdenes que le daba el director y efectivamente aprendió muchísimo, como de todas las otras, porque Stallone siempre ha dicho que lo que, aparte del beneficio personal de cada película, el beneficio profesional también ha sido importante, ¿no? Porque siempre ha aprendido de todas las producciones en las que ha participado. Y la gente que quiera descubrir tu libro Universo Stallone, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Por qué medios? Pues mira, tenemos una página de Facebook, hay diferentes vías. Cuéntanos. Bueno, en Amazon está disponible en Amazon, en formato Kindle de Amazon, a un precio que haría, como solemos decir, que haría carcajearse al propio Iván Drago. Sí, está a un precio muy económico en Kindle. Y luego, para conseguirlo en formato físico, en una edición muy limitada, de la que ya van quedando poquitos ejemplares, pues hay diferentes maneras de localizarlo. Una es la página de Facebook, facebook.com, Universo Stallone. Ahí en el buscador se busca Universo Stallone y ahí tenemos una página de Facebook con unos cuantos seguidores y ponemos cosas, ponemos posts de las películas de los 80, de frases, quotes, etcétera. Tenemos un correo electrónico que es universostallone@gmail.com, donde también se puede solicitar, o a través de la web de la editorial, que es unoeditorial.com, unoeditorial, todo junto, .com. Ahí en la pestañita de buscar, pues se escribe Universo Stallone y ya sale el libro y el enlace para solicitarlo. Perfecto. Pues mira, a ti que te gusta el cine, también voy a aprovechar para recomendarte el libro de La claqueta metálica, que es una visión muy divertida sobre el séptimo arte y que es el libro que habitualmente recomendamos aquí porque es digamos, de alguna manera el que patrocina el programa. Ajá, muy bien, La claqueta metálica, pues lo tengo en cuenta. Oye, ¿y en qué otros proyectos estás trabajando? No sé si estás haciendo más libros, si estás en qué movidas estás tú. Bueno, pues efectivamente el segundo volumen está ya en camino. Estoy trabajando, de hecho ya empecé a trabajar en él antes de publicar este primero. Estoy en ese, estoy dándole vueltas a otro nuevo libro que no tiene nada que ver con Stallone. ¿Y se puede contar también, se puede contar con o todavía es muy pronto? Sí, no, bueno, todavía es pronto. Es también sobre cine, sobre un género en particular, pero bueno, todavía es prontito para hablar de él. Y luego también tengo una idea para una novela, pero bueno, todos estos son proyectos que ya sabes que se van materializando pues hay que tener paciencia. Tiempo. Sí. Paciencia y tiempo libre, ¿no? En función del tiempo que te deje el trabajo, que últimamente no es mucho, pero bueno. Y Antonio, ya para concluir la charla, ¿qué última reflexión te gustaría regalar a los oyentes? Reflexión sobre Stallone. No sé si el Stallone, el cine de los 80, tú, no sé, lo que te venga a la cabeza ahora mismo. Pues mira, sobre todo, yo creo que hay que darle lo que hemos dicho antes. A mí me gustaría que la gente se volviese, quien no lo haya descubierto todavía, pues porque sea joven o porque sea mayor, pero en aquel tiempo no le interesara este tipo de cine, pues que se acerque a él. Que se acerque a él con la mente limpia y sin ningún tipo de prejuicio. Y quien lo descubriese y no le gustase o no le cogiese el punto en aquel momento, pues que si tiene un momento le vuelva a dar alguna oportunidad, sobre todo a esa película que no le gustó nada en su momento, ¿no? Yo creo que el paso de los años hace que las mentalidades cambien y que todos nos asentemos un poquito. Yo creo que se puede volver a disfrutar de todo aquello y, ¿por qué no?, hacer un ejercicio de nostalgia, pues que nunca viene mal.
Pues Antonio, ha sido un placer charlar contigo este ratito sobre Stallone. Y nada, muchas gracias, muchos éxitos con estos proyectos que has comentado. Y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Pues muchas gracias, Rafa, por contactar conmigo para esto. Y nada, un placer para mí hablar contigo también. Si te ha gustado el vídeo, me encantará que le des a like, te suscribas, lo compartas o dejes un comentario. Con ese pequeño gesto, a mí me das la vida. Gracias y hasta el siguiente.